vamos a dar por comienzo. Bueno, ante todo, un saludo a todos. Gracias por estar en una nueva jornada interresidente. Yo soy Cáceres Juan, uno de los residentes de la terapia intensiva del Hospital Domingo Funes. Esta semana me toca dar la clase a mí. El tema que me toca es tromboembolismo pulmonar agudo. Bueno. Primero vamos a hablar un poco de lo que es el contenido de esta clase, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la definición del tromboembolismo, algo de epidemiología, los principales factores de riesgo, cómo se va a presentar clínicamente, los métodos complementarios que vamos a pedir y con qué nos vamos a encontrar. Luego vamos a hablar un poquito del algoritmo de manejo, ¿sí? Y un poquitito más sobre lo que es anticoagulación después. Bueno. Vamos primero con lo que es la definición, ¿sí? Se define por tromboembolismo, ¿sí? Pulmonar, a la obstrucción de las arterias pulmonares o una de sus ramas por algún material que se origine en otra parte del cuerpo, ¿sí? Lo más común es que sea por un trombo, ¿sí? Un trombo venoso que se produce en las venas de los miembros inferiores, en más de un 80% de los casos. Pero también hay que saber que se puede producir un tromboembolismo pulmonar por otros materiales como embolias grasas en algunas fracturas, por embolias de líquido amniótico en los partos, después también por embolias gaseosas en los buzos, por las enfermedades del buzo, en donde el aumento brusco de la presión hace que el nitrógeno se vuelva gaseoso y produzca una embolia gaseosa dentro de las venas. ¿Sí? Todo esto va a terminar por ocluir alguna de las arterias pulmonares o una de esas ramas, produciendo lo que es un shunt en lo que es la perfusión pulmonar y no logrando que se oxigene y también repercutiendo hemodinámicamente en el ventrículo derecho. Bueno, un poquito de epidemiología de lo que es el tromboembolismo pulmonar. Bueno, hay que saber que es la tercera causa de muerte cardiovascular, ¿sí? Seguida solamente del IAM en primer puesto y el ACV o ictus o stroke en segundo puesto. Tiene una tasa de incidencia anual de entre 39 a 115 casos cada 100.000 habitantes. Tiene una presentación clínica muy variable, ¿sí? Es el gran mimo, por así decirlo, tiene muchos síntomas que se pueden confundir con otros cuadros, y es la principal causa de muerte intrahospitalaria que es prevenible, ¿sí? Por eso lo que requiere muchas estrategias diagnósticas y terapéuticas para poder disminuir estos casos fatales. Bueno, para hablar un poquito de lo que es la formación o la fisiopatología, por así decirlo, de los trombos, tenemos lo que es la famosa triada de Virchow, todos alguna vez lo debemos haber escuchado nombrar, se compone de tres, como le dice triada, son tres componentes, ¿sí? Lo que es una lesión endotelial, un estado de hipercoagulabilidad y un flujo sanguíneo normal. ¿Sí? Hay que saber que estos pueden ser, principalmente lo que es el estado de hipercoagulabilidad, puede ser algo adquirido o congénito, ¿sí? Muchos de los congénitos pueden ser como déficit de factor 5 o factor de von Willebrand, y algunos adquiridos como el síndrome antifosfolípido, ¿sí? Un flujo sanguíneo normal, predominado por lo que es el éstasis venoso, más que nada en los miembros inferiores, que puede ser a su vez dado por un excesivo reposo, y lo que es lesión endotelial, que más frecuentemente está relacionado con lo que son las trombosis arteriales más que venosas. Bueno,
Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los factores de riesgo para desarrollar un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Esto lo saqué principalmente de lo que es la guía europea de cardiología del año 2019 para el diagnóstico y el tratamiento de la embolia pulmonar. Vamos a tener tres tipos de factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo mayores, que son aquellos que tienen una relación bastante marcada con con un ratio mayor a 10, es decir, una relación bastante marcada con la formación de trombos. Entre ellos tenemos fracturas de miembros inferiores, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o flúter auricular en los 3 meses previos, los reemplazos de cadera o rodilla, los traumas mayores o politrauma, el infarto agudo de miocardio en 3 meses anteriores, tener un episodio previo de trombosis venosa profunda o las lesiones de la médula espinal que llevan a su vez a un estado de no me sale la palabra en este momento, no es reposo, sino de... Bueno, ya me va a salir. Bueno. Después tenemos factores de riesgo moderados, en donde tenemos un odds ratio entre 2 y 9, que tienen una relación, pero no tan marcada como los de riesgo mayor, con la formación de trombos, en donde tenemos las cirugías de rodilla, artroscopías, enfermedades autoinmunes, la colocación de catéteres intravenosos y cables intracardíacos o sondas, la quimioterapia, los agentes estimulantes de eritropoyesis, como la eritropoyetina, el uso de anticonceptivos orales, el periodo que sea en el posparto o el puerperio, mejor llamado, lo que es el cáncer, que es inclusive mayor riesgo cuando son enfermedades metastásicas, tener trombosis venosa superficial, no profunda como riesgo mayor, los estados de trombofilia y todo lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Y por último, los factores de riesgo menores que no tienen tanta relación con la formación de los trombos. Esto habla del reposo en cama, que es mayor de 3 días, la presencia de diabetes mellitus o hipertensión arterial, que son factores de riesgo para muchísimas cosas. La inmovilidad por estar sentado en viajes prolongados, en aviones, ¿sí? Las cirugías laparoscópicas, como una colecistectomía, una apendicectomía, la obesidad, el embarazo y la presencia de venas varicosas. Ahí está la palabra reposo. Bueno, ¿cuál va a ser la presentación clínica? Bueno, vamos a tener una presentación clínica dada por síntomas y signos, ¿sí? Los principales síntomas que nos va a referir el paciente, el más frecuente que presentan los pacientes es la disnea, ¿sí? Esta sensación de falta de aire se presenta en hasta un 73% de las personas. Un 66% también nos refiere a lo que es dolor pleurítico, ¿sí? Que es más un dolor a la respiración profunda, que como corta la respiración, ¿sí? Es como una puntada que les da cuando inspiran profundamente. Puede presentarse con tos también en un 37% de los casos, ortopnea o hemoptisis en algunos casos también. También el paciente puede referir dolor o hinchazón de lo que es la pantorrilla del miembro inferior. ¿Sí? Y luego los signos que nosotros vamos a objetivar en el paciente, bueno, vamos a observar que un 54% se presentan con taquipnea, un 47% tiene signos de trombosis venosa profunda, es decir, edema de miembro inferior, ¿sí? Doloroso, va a presentarse también con taquicardia en un 24%, algunos presentan rales crepitantes, otros presentan hipoventilación, también podemos encontrarnos fiebre no asociada a una neumonía, ¿sí? Y en algunos casos, cuando ya empieza a tener compromiso hemodinámico en el ventrículo derecho, podemos tener distensión de las venas yugulares. ¿Sí? Por eso es lo que yo decía que es un gran imitador, tiene muchos síntomas relacionados con muchas patologías. Bueno, nosotros una vez que tenemos evaluado los factores de riesgo y tenemos un paciente que se presenta con una sospecha de una trombosis, una tromboembolismo pulmonar,
lo que vamos a hacer es evaluar el riesgo de que esta persona tenga una trombosis, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esto? Con una escala o un score que se llama score de Ginebra, ¿sí? Que lo que va a valorar es son ciertos tips, ¿sí? Y lo va a puntuar en 3 niveles, ¿sí? En una probabilidad baja, si tenemos de 0 a 3 puntos, una probabilidad intermedia de 4 a 10 o una probabilidad alta que es igual o mayor a 11, ¿sí? Si el paciente tuvo una trombosis pulmonar o trombosis venosa profunda previa, ya tiene 3 puntos, es decir, ya tiene una probabilidad casi intermedia, ¿sí? Si se presenta con una taquipnea, con una taquicardia mayor a 95 latidos por minuto, son 5 puntos, y si se mantiene entre 75 y 94 son 3 puntos, ¿sí? Todo esto se valora en reposo, ¿no? Si el paciente presenta una cirugía o una fractura en el último mes, se le dan 2 puntos, presencia de hemoptisis 2 puntos, un cáncer activo 2 puntos, si tiene dolor unilateral en extremidad inferior son 3 puntos, si hay dolor a palpación venosa profunda en las extremidades inferiores o un edema unilateral 4 puntos, y la edad mayor a 65 años también nos da 1 punto. ¿Sí? Hay que destacar que esto muchas veces tiene que ser dolor unilateral para diferenciarlo de lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Con edema de los 2 miembros, que también puede llegar a ser doloroso. Bueno, una vez estadificado el riesgo del paciente, nos vamos a utilizar los métodos complementarios para llegar al diagnóstico. ¿Qué métodos complementarios vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar primero el laboratorio, el dímero D, ¿sí? Marcador típico de trombosis, de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Tiene un valor normal que es hasta 500. En las últimas guías se habla de que en los pacientes que tienen una edad mayor de 50 va perdiendo lo que es sensibilidad y especificidad para el diagnóstico este, compuesto. Así que lo que se hace lo que es un ajuste por edad, ¿sí? Es decir, que los pacientes que tengan más de 50 años, el valor normal del dímero D va a ser la edad por 10, ¿sí? Si tenemos un paciente de 60 años, hasta un valor de 600 es un valor normal. Si te de 70 hasta 700, valor normal, y así. Y así seguimos. Sí, no siempre que tenga un poco más de 500 de paciente mayor de edad nos va a decir que tenga un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Otro método complementario que podemos utilizar de laboratorio, que me olvidé de colocarlo en la diapositiva, bueno, son los gases arteriales también, ¿no? Que habitualmente se van a presentar primero con una hipoxemia, ¿sí? Hipóxica, con la disminución de la PO2, y que después con el tiempo se vuelve hipercápnica. El otro método complementario que vamos a usar es la radiografía de tórax, ¿sí? Lo más simple, en donde vamos a encontrar unos signos característicos. Uno de los primeros signos es el signo de Westermarck, en donde tenemos lo que es oligoemia distal, donde tenemos todo lo que es el hilio vascular del pulmón, y observamos en donde está la flecha amarilla. Entonces tengo el marcador, sí, acá está. En la flecha amarilla vemos que los vasos, los vasos vasculares no se observan en esta zona, ¿sí? Se habla de que aquí hay un émbolo que está obstruyendo todo lo que es la circulación de las arterias pulmonares. Y el otro signo característico es el signo de Hampton, o la joroba de Hampton, que se presenta como si fuera un infiltrado o una condensación triangular con la base en la pleura y el vértice dirigido hacia el hilio, ¿sí? Esto habla de un infarto pulmonar, ¿sí? En este caso, acá todavía no hay infarto, ¿sí? Acá ya es un infarto asentado. Después, como métodos complementarios, también podemos tenemos signos característicos en el electrocardiograma, ¿sí?
en el electrocardiograma podemos tener 3 signos característicos. Primero, y lo más frecuente, es que se presente con una taquicardia sinusal, ¿sí? La mayoría de los pacientes van a presentar, como dijimos, con taquicardia. Esta taquicardia es una taquicardia sinusal. Después, otra forma de presentación es con un bloqueo completo de rama derecha. Acá tenemos un electro con un bloqueo de rama derecho característico, ¿sí? Con la R y la R, S y R' en B1, ¿sí? Y con la QS profunda en B6, ¿sí? QRS profunda en B6, bloqueo de rama derecha, ¿sí? O con el típico patrón S1QT3, ¿sí? Que lo vamos a observar en este electrocardiograma. ¿A qué nos referimos con S1QT3? ¿Sí? Vamos a la derivación D1, en donde tenemos una S profunda, ¿sí? RS profunda, y vamos a la derivación D3, en donde vamos a tener una Q, ¿sí? Y acá se ve, está chiquitito, pero se observa una T, acá se ve mejor, ¿sí? Una T negativa, ¿sí? S1Q, T negativa 3. Esos son los dos patrones típicos, digamos, de... ¿Qué nos habla esto en el electrocardiograma? Simplemente de sobrecarga del ventrículo derecho, ¿sí? Bueno, luego, ¿qué podemos pedir? Ecocardiogramas, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver en el ecocardiograma? Como dijimos recién, todo lo que es sobrecarga del ventrículo derecho, ¿sí? Vamos a observar un agrandamiento del ventrículo derecho en el plano largo paraesternal, puede haber un ventrículo derecho dilatado, que comparado con el ventrículo izquierdo tiene una relación mayor a 1, o signo de McConnell se llama esto, ¿sí? Después podemos ver el septo interventricular aplanado o inclusive ya empujando hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? La vena cava inferior distendida, que no colapsa con la inspiración. Después también podemos medir lo que es el TAPSE o la distancia entre la válvula tricuspidia y el ventrículo derecho, ¿sí? Tiene que ser menor a 16. O inclusive también podemos observar un trombo móvil adentro del corazón, en las cavidades derechas del corazón, ¿sí? El gol estándar para el diagnóstico del TEP, ¿cuál va a ser? La angiotac, ¿sí? Acá vamos a tener una imagen de angiotap, en donde acá en la primera vamos a observar un trombo en la arteria pulmonar, ¿sí? Que lo obstruye con una imagen de stop. En la segunda tenemos algo similar, ¿sí? También el trombo se observa ahí con imagen de stop. Estas son las mismas, pero en un segundo, en un plano distinto, ¿sí? Acá en la flechita donde vemos el trombo claramente con el signo de stop, y en este caso aquí arriba. ¿Sí? Nosotros siempre, para hacer el diagnóstico del TEP, vamos a elegir la angiotac. También se puede hacer angiografía, pero tiene desventajas porque no está disponible en todos los medios y usualmente usa más irradiación que la angiotac. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el algoritmo manejo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a tener que saber nosotros si tenemos un paciente ya con un diagnóstico de TEP o con una alta sospecha del TEP? Vamos a discernir si el paciente tiene un TEP de alto riesgo o no, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los pacientes que presenten un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo? Aquellos que tienen inestabilidad hemodinámica, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir inestabilidad hemodinámica? Son 3 puntos, ¿sí? Puede presentarse con parada cardíaca, ¿sí? Con reanimación cardiopulmonar, el paciente se presenta en paro directamente. El paciente puede presentarse con un shock obstructivo, ¿sí? Con una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, o que necesita vasopresores como noradrenalina para obtener una PAM mayor de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? O con signos de hipoperfusión sistémica, estado mental alterado, piel fría, oliguria, ¿sí? O el paciente que tiene la hipotensión persistente, ¿sí? Que es aquel que tiene también una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, o una caída de la presión sistólica, una caída de la presión
sistólica mayor a 40 y que dura más de 15 minutos y que no está explicada ni por una arritmia nueva, ni por la hipovolemia, ni por un estado de sepsis. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Si tenemos un paciente con una sospecha de TEP y tiene inestabilidad hemodinámica, lo primero que debemos hacer es un ecocardiograma transtorácico al pie de la cama si tenemos la posibilidad, ¿sí? Ya que casi la mayoría de las terapias se está utilizando la insolación multisistémica, en este caso nosotros tenemos la posibilidad. Ahí vamos a hacer un eje cardíaco, vamos a observar el ventrículo derecho, ¿sí? Principalmente. Si el paciente no tiene disfunción de ventrículo derecho, tiene un ventrículo derecho normal, con buena contractilidad, no hay dilatación, hay que buscar cualquier otra causa de shock o inestabilidad en el paciente, ¿sí? Si tiene disfunción de ventrículo derecho, bueno, en este caso vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer un angiotac inmediatamente. Si la tenemos, la realizamos. Si observamos signo de stop con algún trombo en la arteria pulmonar, tenemos el diagnóstico de TEP, hay que hacer el tratamiento de TEP de alto riesgo, que ya vamos a hablar en un rato. En caso de no tener la posibilidad de hacer angiotac, bueno, directamente se trata como un TEP de alto riesgo. Y si nos da negativa la angiotac, bueno, se hace lo mismo que en caso de que nos dé disfunción, no observemos disfunción de ventrículo derecho. Se busca cualquier otra causa de shock o inestabilidad en el paciente. Bueno, ¿cómo va a producirse el shock obstructivo en los pacientes con TEP? Bueno, tiene una fisiología importante, ¿sí? El trombo, al ocluir la arteria pulmonar, va a producir retrógradamente un aumento de todo lo que es la presión en la arteria pulmonar, ¿sí? Esto va a llegar a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Este ventrículo derecho hay que acordarse que no tiene unas paredes gruesas, no se adapta bien a la poscarga como el ventrículo izquierdo, entonces se dilata, ¿sí? Esta dilatación produce una insuficiencia de la válvula tricuspidea, aumenta la tensión de la pared del ventrículo derecho, hay activación neurohormonal, inflamación miocárdica, aumenta la demanda del oxígeno del ventrículo derecho, ¿sí? Se produce isquemia y lesión hipóxica del ventrículo derecho. Todo esto va a llegar a disminución de la contractilidad del ventrículo derecho. Esto baja el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Al bajar el gasto cardíaco del ventrículo derecho, también cae la precarga del ventrículo izquierdo, porque no le llega sangre desde los pulmones al ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial sistémica, esto disminuye la perfusión que por la coronaria del ventrículo, por las coronarias del ventrículo derecho, también hace una disminución en el suministro del oxígeno del ventrículo derecho, produce isquemia y lesión, y así se va produciendo un ciclo hasta que lleva al shock obstructivo y la muerte del paciente, ¿sí? Por eso es importante resolverlo cuanto antes. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Si el paciente está estable, sacamos ya lo que explicamos todo recién del paciente inestable hemodinámicamente, ¿sí? Evaluamos lo que es el riesgo clínico. ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo clínico? Se utiliza una escala de gravedad de embolia pulmonar, o que por ahí también se la puede encontrar como PESI, ¿sí? O índice de severidad de embolismo pulmonar, que es una pequeña escala que también valora algunos parámetros, ¿sí? Los divide en 4 estratos de riesgo, ¿sí? Una clase 1, en donde tenés un riesgo de muerte a los 30 días muy bajo, entre el 0 al 1,6%, son aquellos pacientes que tienen una puntuación menor o igual a 65. Aquellos entre 66 y 85 son clase 2, que tienen riesgo de muerte bajo también, entre 1,7 a 3,5 anuales. Esta muerte me olvidé de colocarlo acá, ¿sí? Una clase 3, que ya es un riesgo intermedio, de 86 a 105, un riesgo moderado de 3,2 a 7,1%, clase 4 de 106 a 125, con un riesgo de muerte de ya de 4% a un 11%, bastante alto. Y por último, la clase 5 con más de 125 puntos, con riesgo de muerte alto de entre el 10 al 24,5%. ¿Qué parámetros va a valorar
Esta escala, bueno, la edad en años ya es un puntaje, ¿sí? Uno tiene 55 años, son 55 puntos. Tiene 20 años, son 20 puntos, ¿sí? El sexo masculino ya suma 10 puntos, la presencia de un cáncer activo 30 puntos, insuficiencia cardíaca crónica 10 puntos, enfermedad pulmonar crónica 10 puntos, que tenga una taquicardia mayor de 110-20, una presión arterial sistólica menor de 130 puntos, una taquipnea mayor a 30-20, sin fiebre más de 20 puntos, que tenga un estado mental alterado son 60 puntos y una hipoxemia inferior a 90 de saturación, 20 puntos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el manejo entonces? ¿Sí? Como dijimos antes, paciente de TEP con choque ya se considera riesgo alto, ¿sí? Hay que hacer reperfusión primaria, ya vamos a hablar un ratito. En caso de no presentar shock, vamos a evaluar el riesgo clínico utilizando la escala que dijimos recién, ¿sí? Si el paciente tiene una escala entre 1 y 2, que dijimos que es hasta 85 puntos, ¿sí? Vamos a clasificar al paciente como riesgo bajo, ¿sí? En este caso hay que evaluar un resto de factores que ya lo vamos a nombrar en otra diapositiva y tratar de dar el alta precoz hospitalaria para que el paciente continúe el tratamiento en su casa, ¿sí? Porque ya el estar en un hospital internado es un factor de riesgo que predispone al tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Ahora, si la escala ya nos da un riesgo intermedio, es decir, una escala entre 3 y 4, que dijimos hasta 125, sería de 85 hasta 125, hay que hacer una nueva estratificación, ¿sí? Acá, en este caso, tendremos que hacer en lo posible un ecocardio, ¿sí? Y pruebas de laboratorio. ¿Qué pruebas de laboratorio vamos a hacer? Básicamente, troponinas, dímero D, bueno, que ya lo teníamos, y ProBNP. ¿Para qué es esto? Para evaluar si ya hay alguna repercusión a nivel cardíaca por el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Si nosotros en el ecocardiograma observamos cualquier signo de disfunción del ventrículo derecho, o también en tomografía se puede, ¿sí? O observamos unas troponinas elevadas o un ProBNP elevado, nos habla de que el paciente tiene ya un riesgo intermedio alto, ¿sí? Este paciente ya tiene signos de afectación cardíaca por el tromboembolismo pulmonar. Entonces, en este paciente, además de darle los anticoagulantes, además de estar monitorizándolo constantemente, hay que considerar de que si en las primeras 24 o 48 horas no tiene una mejoría de los síntomas, considerar hacer reperfusión de rescate, ¿sí? En cambio, si el paciente tiene o las pruebas de laboratorio negativas o el ecocardiograma negativo, ¿sí? Uno o ambos negativos, el riesgo ya se clasifica como riesgo intermedio bajo, ¿sí? Y solamente hay que hacer hospitalización, ¿sí? Porque es un riesgo intermedio bajo, y hacer todo lo que es la terapia anticoagulante, ¿sí? Bueno, en aquellos pacientes con riesgo alto, ¿cuál va a ser el manejo, sí? Lo primero que hay que darle al paciente es el soporte hemodinámico, ¿sí? ¿Cómo le vamos a dar el soporte hemodinámico? Hay que tener como objetivo una presión arterial media mayor a 65. Acá me equivoqué, ¿sí? Es mayor a 65, no menor. Esto se puede lograr a través de la administración de vasopresores como la noradrenalina, ¿sí? También se puede inclusive dar doutamina. Se puede administrar líquidos, siempre hay que tener mucho cuidado porque podemos sobrecargar el ventrículo derecho con los líquidos, como máximo 500 centímetros cúbicos, y siempre valorar índices predictivos de respuesta a fluidos, como el índice de distensibilidad de la vena cava, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, en caso de que lo requiera, siempre tratar de evitar la ventilación mecánica, ¿sí? Porque ponerle presión positiva va a aumentar lo que es la repercusión en el ventrículo derecho y puede llegar a un shock obstructivo, ¿sí? En caso de que no haya forma de evitarla y requiera ventilación mecánica, al paciente hay que colocarle un volumen tidal bajo, ¿sí? Entre 3 y 4 mililitros por kilo, con el objetivo de tener una presión plato inferior a 25, ¿sí? Y ponerle lo que se llama Z-PIP o 0 PIP, que es un PIP de 0, ¿sí? Esto, como dije recién,
para no sobrecargar al ventrículo derecho y no provocar una falla del ventrículo derecho, ¿sí? Que a su vez va a llegar después una falla del ventrículo izquierdo y al shock cardíaco obstructivo. Y el otro tratamiento es la fibrinolisis, ¿sí? Generalmente se opta por hacer la fibrinolisis farmacológica, ¿sí? Que se puede hacer con alteplasa, la dosis 100 miligramos en 2 horas, o se utiliza 0,6 miligramos por kilo a pasar en 15 minutos como forma de bolo, ¿sí? O la otra forma también se puede utilizar streptokinasa, donde se usan 250.000 unidades en carga durante 30 minutos y después 100.000 unidades por hora durante 12 a 24 horas. En caso de no poder, utilizar la fibrinolisis con fármacos, que tenemos contraindicaciones, ¿sí? Que aquí están, contraindicaciones absolutas: historia de ictus hemorrágico o desconocido en los últimos 6 meses, una neoplasia en el sistema nervioso central, traumatismo importante o cirugía craneal en los últimos 3 semanas, diatesis hemorrágica o hemorragias activas, y contraindicaciones relativas como accidente isquémico en los últimos 3 meses, anticoagulación oral crónica, embarazo, zonas que no pueden ser comprimibles, una reanimación traumática, hipertensión refractaria, ¿sí? Todas estas son contraindicaciones. En caso de tener contraindicaciones para esta fibrinolisis, se opta por la fibrinolisis mecánica. También hay nuevas terapias en donde se aplican estos fibrinolíticos directamente en la zona donde está el vaso a través de una arteriografía. ¿Sí? Se hace tratamiento endovascular y se hace fibrinolisis en el vaso. Muy bien. ¿Cómo vamos a anticoagular nosotros al paciente mientras lo tengamos internado en el hospital? Bueno, básicamente se usan 2 fármacos, usamos nosotros en el medio, lo que es la enoxaparina. Heparina es bajo peso molecular, en donde tenemos la enoxaparina, ¿sí? Donde vamos a dar la dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, o 1,5 por kilo cada 24, ¿sí? Esto siempre hay que tener un monitoreo con el antifactor 10, activador de factor 10, cada 4 horas en lo posible, hasta lograr los niveles terapéuticos, y después cada 12 horas, siempre con un ajuste de un 10 o un 25% en descenso de la dosis en caso de pasarse, ¿sí? Y después tenemos la heparina no fraccionada, o heparina sódica, en donde se pueden dar bolos de 80 unidades por kilo, seguido una infusión de 18 unidades por kilo por hora, ¿sí? Lo vamos a controlar también con el TPTA, que da entre 50 y 90, ¿sí? Y también se monitorea cada 6 horas hasta tener niveles terapéuticos, ¿sí? Y posteriormente cada 12, ajustando la dosis con un 10 o un 30% de la dosis. Si nos pasamos con el APP mayor a 120 segundos, ¿sí? Hay que suspenderlo por 3 horas y luego reiniciarlo, ¿sí? Bueno, y acá por último un poquito de lo que es la anticoagulación, ¿sí? También nosotros vamos a tener un algoritmo diagnóstico donde tenemos un paciente con TEP aguda, ¿sí? Vamos a iniciar la anticoagulación, ¿sí o sí? Tenemos un diagnóstico de TEP, anticoagulación. Si tiene inestabilidad hemodinámica, como dijimos antes, tratamiento de reperfusión y el soporte hemodinámico que ya hablamos recién. Si no tiene inestabilidad hemodinámico, vamos a tener que distinguir entre TEP de riesgo bajo o intermedio, ¿sí? Si tenemos riesgo bajo, es decir, que tenés un PESI de 1 o 2 o inferior a 85, ¿sí? Vamos a tener que evaluar si existe alguna otra razón para que esté hospitalizado, tiene apoyo familiar o social, tienen fácil acceso a la atención médica. Si todos son ciertos, le damos el alta precoz y el tratamiento domiciliario, ¿sí? Si no cumple con alguna de estas, le hacemos hospitalización. Y si el paciente ya tiene un PESI clase 3 o 4, tiene factores de riesgo, algo, directamente le hacemos la determinación de las troponinas o el ecocardio transtorácico, que para valorar un riesgo intermedio alto o riesgo intermedio bajo. Si es riesgo intermedio alto, lo
internamos en la UTI con monitorización continua y considerar la reperfusión de rescate si no hay mejoría o tiene un deterioro. Y si es riesgo intermedio bajo, se hospitaliza y se mantiene hospitalizado con la anticoagulación endovenosa o subcutánea. Bueno, y a aquellos pacientes que nosotros le damos el alta, por último, les vamos a hacer tratamiento con anticoagulación, ¿sí? Ya dimos varias clases, tenemos dos tipos de anticoagulantes orales principales, tenemos los nuevos anticoagulantes orales directos, donde tenemos el Rivaroxaban, el Apixaban o el Dabigatran, que estos son fármacos estupendos, pero bueno, son caros y no son accesibles para todas las clases sociales, pero bueno, son los de elección, son los que se dan por elección en todos los pacientes y tienen menos riesgos de sangrado que los anticoagulantes, los antivitamina K, digamos, ¿sí? Como la warfarina o el acenocumarol. ¿Qué vamos a hacer con todos los pacientes? ¿Sí? Todos los pacientes que tengan un tromboembolismo pulmonar, sí o sí, tienen que ser anticoagulados por 3 meses. ¿Sí? En caso de que el paciente tenga su primer episodio de tromboembolismo pulmonar y este sea secundario a un factor de riesgo que sea transitorio o reversible, sea una cirugía, sea el embarazo, sea un trauma, ¿sí? Se recomienda suspender la anticoagulación a los 3 meses, ¿sí? Que cumplen los 3 meses y se suspende. En aquellos pacientes que tienen un TEP recurrente, es decir, que ya hayan tenido un episodio previo de una enfermedad tromboembólica venosa, sea un TEP o sea una trombosis venosa profunda, y que no tenga relación con un factor de riesgo transitorio o reversible, se recomienda anticoagulación oral indefinida, ¿sí? Esta anticoagulación oral indefinida se habla que es entre 3 y 6 meses, ¿sí? Algunos a los 6 meses lo suspenden, otros también lo pueden anticoagular hasta 1 año, ¿sí? Varía dependiendo de los factores de riesgo de la persona y el episodio, ¿sí? Y el riesgo del trombosis. Bueno, en aquellos pacientes que tienen un síndrome antifosfolipídico se recomienda anticoagulación indefinida con agentes antivitamina K, ¿sí? Y se debe considerar, ¿sí? No recomendado, es considerar anticoagulación oral indefinida en los pacientes que tienen un primer episodio de tromboembolismo pulmonar sin un factor de riesgo que sea identificable. Y bueno, eso fue un poquito de resumen de tromboembolismo. Fue todo por la clase de hoy.